Mantuve el secreto durante 57 años. Un secreto que destruyó a un hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara. Un secreto que me transformó de una esposa ingenua en una mujer que aprendió a sobrevivir a través de una venganza silenciosa. Buenos días, mis queridos. Soy Dorothy Anderson. Tengo 84 años, y hoy voy a contarles una historia que nunca he compartido completamente con nadie, ni siquiera con mis hijos. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que den like a este video y se suscriban al canal. Es muy importante para mí saber que mi historia está llegando a la gente. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. ¿Es desde Texas, California, Nueva York? Quiero conocer a todos ustedes del otro lado. Nací en 1940 en un pequeño pueblo rural de Kentucky, en una época en la que las chicas como yo tenían pocos sueños más allá de encontrar un buen esposo y formar una familia. Y exactamente eso fue lo que me pasó a los 18 años. En 1958, conocí a Harold en un evento social de la iglesia. Él tenía 25 años, trabajaba en la textilera del pueblo y era considerado un excelente partido. Alto, con una postura elegante, un bigote bien recortado y unos ojos cafés penetrantes. Mi padre estaba encantado con él. Un hombre con un trabajo estable, decía. Te dará una buena vida, Dorothy. Y mi madre agregaba, una joven no puede ser demasiado exigente. Harold es trabajador y respetuoso. ¿Qué más puedes querer? Yo quería amor, por supuesto, pero en esa época el amor era algo que crecía con el tiempo. No era necesariamente el punto de partida, y Harold sabía cómo ser encantador cuando quería. Me traía flores silvestres que recogía de camino desde la textilera, me escribía pequeñas notas y decía que mis ojos eran como dos castañas brillantes. Yo me sonrojaba, por supuesto. Nunca había recibido tanta atención de un hombre. Nuestro noviazgo duró solo 6 meses. Pronto llegó el compromiso y luego la boda, una ceremonia sencilla en la iglesia principal del pueblo con un vestido que mi madre y yo cosimos juntas. Recuerdo que lloviznó ese día, y todos dijeron que era una señal de buena suerte, que nuestro matrimonio sería bendecido con abundancia. Los primeros años fueron exactamente lo que se esperaba de una pareja recién casada en esa época. Yo cuidaba la casa con todo el cuidado que mi madre me había enseñado. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Harold iba a la textilera por la mañana y regresaba por la tarde. Cenábamos juntos, charlábamos un poco sobre el día y luego él escuchaba la radio mientras yo bordaba o preparaba la ropa para el día siguiente. En 1960 nació nuestro primer hijo, Thomas. 18 meses después llegó Mary, y en 1964 completamos nuestra familia con John, 3 hijos en 5 años de matrimonio. Apenas tenía tiempo para respirar entre pañales, biberones y todas las tareas del hogar. Pero era una vida que acepté naturalmente. Era lo que todas las mujeres de mi generación hacían. Era lo que se esperaba de nosotras. Harold era un buen proveedor. Nunca faltó comida en nuestra mesa. Los niños siempre tenían ropa limpia y zapatos en los pies. En las fiestas de cumpleaños o Navidad, siempre había un regalo para cada uno. Desde el punto de vista material, no podíamos quejarnos. No éramos ricos, pero vivíamos con dignidad en nuestra casa de 3 habitaciones en el barrio obrero del pueblo. Pero algo empezó a cambiar alrededor de 1966. Harold comenzó a llegar a casa cada vez más tarde del trabajo. Al principio eran solo unos minutos, luego 1 hora, eventualmente 2 o 3 horas tarde. Las excusas eran siempre las mismas. Teníamos que terminar un pedido urgente. El gerente nos pidió quedarnos más tarde. Hubo un problema con las máquinas. Yo le creía, o tal vez quería creerle. Una esposa dedicada no cuestiona a su esposo.
Eso era lo que me habían enseñado. Mi madre siempre decía, un hombre tiene sus asuntos, una mujer tiene los suyos. No te metas en los asuntos de tu esposo. Pero entonces, un lunes de marzo de 1966, algo ocurrió que cambiaría completamente el curso de mi vida. Estaba lavando ropa en el lavadero del patio trasero. En esa época no teníamos lavadora. Todo se hacía a mano. Frotaba las prendas con jabón, las enjuagaba, las escurría y las colgaba en el tendedero. Cuando tomé la camisa blanca que Harold había usado el domingo para ir a la iglesia, noté algo extraño en el cuello, una mancha rojiza. La acerqué a mi cara para examinarla mejor y olí un perfume que no era el mío. Yo solo usaba perfume de lavanda que mi madrina me daba cada Navidad. Ese olor era diferente, más fuerte, más provocador. Froté fuerte para quitar la mancha, pero mi mente ya estaba trabajando. Una voz dentro de mí dijo, es lápiz labial, Dorothy. Es lápiz labial de otra mujer. Intenté callar esa voz. Harold no me haría esto. No a la madre de sus hijos. Tenía que ser otra cosa. En las semanas siguientes, empecé a prestar más atención. Harold parecía más distante, menos interesado en los niños, siempre con prisa por salir de la casa por la mañana y con excusas para llegar tarde. El olor de ese perfume extraño aparecía más frecuentemente en su ropa. Y una vez, mientras planchaba sus pantalones, encontré una nota doblada en el bolsillo trasero. Mis manos temblaron al abrir ese pequeño pedazo de papel. Estaba escrita con una letra delicada, claramente femenina. Ayer fue maravilloso. No puedo esperar al miércoles. Con todo mi amor, V. ¿Quién podría ser V? Mi corazón latía fuerte. Sentí un nudo en la garganta. La confirmación que temía estaba ahí en mis manos. Harold, mi esposo, el padre de mis hijos, me estaba traicionando. Y por el tono de la nota, no era algo reciente ni casual. Era una aventura. Volví a poner la nota donde la había encontrado y pasé el resto del día en una especie de aturdimiento. Preparé el almuerzo de los niños, limpié la casa, cociné la cena, todo de forma automática, como si mi cuerpo funcionara separado de mi mente, que estaba en completo caos. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la cama, esperando a que Harold llegara. Entró al dormitorio después de las 11, oliendo a cigarrillos y a ese perfume que ahora reconocía. Fingió estar sorprendido de verme despierta. ¿Todavía no duermes, Dorothy? ¿Te sientes mal? Casi pregunté. Casi le tiré todo lo que sabía en la cara. Casi grité, lloré, supliqué explicaciones. Pero algo me detuvo. Una voz interna más fuerte que la desesperación me dijo que esperara, que observara, que pensara. Estoy bien, respondí. Solo te estaba esperando para poder tomar mi medicamento para el dolor de cabeza. No me gusta levantarme después de acostarme. Pareció aliviado. Me besó en la frente, no en la boca como solía, y fue a tomar una ducha. Mientras escuchaba el sonido del agua cayendo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No confrontaría a Harold. Todavía no. Primero necesitaba saber más. Mucho más. A la mañana siguiente, después de que Harold se fue al trabajo, fui a la casa de la señora Sullivan, nuestra vecina de toda la vida. Una señora de casi 70 años que conocía a todo el mundo en el pueblo y tenía ojos y oídos atentos a todo. Si alguien sabía algo, sería ella. Señora Sullivan, comencé con cuidado. ¿Conoce a alguien en la testilera cuyo nombre empiece con V? ¿Una mujer tal vez? La señora Sullivan me miró por encima de sus gafas, sus ojos perceptivos estudiándome. ¿Por qué quieres saberlo, Dorothy?
Escuché a Harold mencionar ese nombre unas cuantas veces. Creo que es una nueva empleada y estoy pensando en hacerle un pastel para que se lo lleve y le dé la bienvenida. La señora Sullivan no pareció muy convencida, pero respondió de todos modos. La única que conozco en la testilera con un nombre así es Vera Morrison. Mujer joven, llegó hace unos 8 meses de la ciudad. Trabaja como secretaria del gerente. Bonita, ya sabes, del tipo que usa faldas más cortas y lápiz labial rojo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vera, secretaria del gerente. Lápiz labial rojo. Todo encajaba. ¿La ha visto alguna vez con Harold? La señora Sullivan dudó. Me di cuenta de que sabía algo más. Dorothy, querida, no quiero ser yo quien traiga malas noticias. Por favor, señora Sullivan, necesito saberlo. Ella suspiró, puso su mano sobre la mía. Los vi juntos en el Palace Theatre el mes pasado. Era un miércoles por la tarde. Me pareció extraño porque era durante el horario de trabajo. Estaban sentados atrás muy juntos. No quise decir nada porque, bueno, ya sabes cómo es. A veces vemos cosas y preferimos no involucrarnos en la vida de los demás. Miércoles, el mismo día mencionado en la nota. Le agradecí a la señora Sullivan y regresé a casa con la mente hirviendo. La confirmación estaba ahí. Mi esposo tenía una aventura con la secretaria del gerente. Probablemente se veían todos los miércoles, tal vez usando la excusa de alguna reunión o trabajo extra. Esa noche lloré escondida en el baño para que los niños no me oyeran. Lloré por mi ingenuidad, por la traición, por el futuro incierto. Pero cuando me miré en el espejo con los ojos rojos y la cara hinchada, algo dentro de mí cambió. Surgió una nueva determinación. No seré solo otra esposa traicionada, le dije a mi reflejo. No seré la pobrecita a la que todos señalarán en la calle y susurrarán, ahí va Dorothy. Su esposo la dejó por una mujer más joven. No haré un escándalo. Lo haré a mi manera. Fue en ese momento, frente a ese espejo empañado por el vapor de la ducha caliente, cuando decidí. Fingiría que no sabía nada. Dejaría que Harold pensara que yo era la misma esposa ingenua y dedicada de siempre. Pero detrás de esa fachada, comenzaría a planear algo que él nunca esperaría. No sería una venganza impulsiva ni escandalosa. Sería calculada, paciente, meticulosa. Destruiría a Harold poco a poco, tan lentamente que cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde. Esa noche dormí con una tranquilidad sorprendente. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. Y eso, mis queridos, fue solo el comienzo de mi transformación. La mañana después de ese descubrimiento, me desperté con una claridad que nunca había sentido antes. Mientras preparaba el café para Harold, lo observé con ojos diferentes. Cada gesto suyo, cada sonrisa forzada, cada mirada distraída al reloj, todo ahora tenía un nuevo significado para mí. Estás muy callada hoy, Dorothy. ¿Pasó algo?, preguntó mientras untaba mantequilla en su pan. Nada, querido. Solo pensando en qué preparar para la cena del domingo. Tu madre viene de visita, ¿recuerdas? Él asintió, visiblemente aliviado de que no estuviera haciendo preguntas sobre sus retrasos o el olor a perfume en su ropa. Pobrecito. Pensaba que yo era tan simple, tan predecible. Poco sabía él que detrás de mi sonrisa tranquila, una tormenta se estaba formando. Después de que Harold se fue al trabajo, me senté en la mesa de la cocina con papel y lápiz. Como un general planeando una batalla, comencé a delinear mi estrategia. No sería una venganza impulsiva, de esas que causan un gran escándalo momentáneo y luego se olvidan.
Sería algo que cambiaría permanentemente el equilibrio de poder entre nosotros. Dividí mi plan en 3 fases. La primera sería ganar la confianza completa de Harold, haciéndole creer que nunca lo sospecharía. La segunda sería comenzar a sabotear sutilmente su vida profesional y su aventura con Vera. La tercera sería el golpe final cuando revelara todo en el momento más devastador posible. Para la primera fase, decidí convertirme en la esposa perfecta, más perfecta de lo que nunca había sido. Esa misma mañana fui al mercado y compré ingredientes para preparar el plato favorito de Harold, costillas de cerdo con puré de papas y gravy. Pasé toda la tarde cocinando mientras los niños jugaban en el patio trasero. También arreglé nuestro dormitorio con especial cuidado, incluso poniendo flores frescas en la mesita de noche de su lado. Cuando Harold llegó 2 horas más tarde de lo que debía, en lugar de cuestionarlo o mostrar irritación, lo recibí con una sonrisa cálida. Te estaba esperando, querido. La cena está lista. La sorpresa en su rostro fue invaluable. Esperaba encontrar a una esposa irritada, tal vez incluso llorosa, preguntándole dónde había estado. En cambio, encontró a una mujer sonriente con un vestido bonito que no había usado en meses, la casa impecable y su plato favorito en la mesa. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó con sospecha. Nada especial. Solo pensé que merecías un mimo después de trabajar tan duro. Se relajó visiblemente y por primera vez en semanas pareció realmente presente durante la cena. Habló sobre la textilera, sobre colegas, e incluso mencionó casualmente a la nueva secretaria del gerente, la señorita Vera. Parece muy eficiente, comenté con naturalidad. El gerente debe estar satisfecho. Sí, mucho. Vino de la ciudad, ¿sabes? Estudió mecanografía y todo. Fue difícil mantener la sonrisa mientras hablaba de ella con ese brillo en los ojos, pero lo logré. Y esa noche cuando nos fuimos a la cama, fui especialmente cariñosa, como no lo había sido en meses. Harold se durmió con una sonrisa satisfecha en el rostro, completamente ajeno a la tormenta que yo estaba preparando. En los días siguientes, mantuve esta postura de esposa dedicada y despreocupada, siempre sonriendo, siempre disponible, nunca cuestionando sus horarios o compromisos. Cuando decía que necesitaba trabajar hasta tarde los miércoles, precisamente el día mencionado en la nota que encontré, solo sentía y decía que guardaría la cena para cuando regresara. Esta primera fase duró casi 2 meses. 2 meses en los que observé, aprendí y preparé el terreno. Harold se volvió completamente cómodo, convencido de que yo no sospechaba nada. Comenzó a hablar más abiertamente sobre el trabajo, sobre reuniones que tendría, sobre proyectos importantes. Y sin darse cuenta, me estaba proporcionando toda la información que necesitaría para la segunda fase de mi plan. En julio de 1966, mientras Harold dormía profundamente después de un domingo de pesca con amigos, comencé a revisar sus bolsillos y su billetera. Encontré un recibo de un hotel en el centro, el Riverside Inn, fechado el miércoles anterior. También encontré la tarjeta de presentación del gerente con un número de teléfono escrito en el reverso. Vera Casa. Y finalmente, descubrí que Harold guardaba una pequeña libreta donde anotaba los horarios de sus reuniones con ella disfrazadas como reuniones extraordinarias de trabajo. Con esta información, pasé a la segunda fase de mi plan, sabotaje silencioso. Comencé con cosas pequeñas. Cuando Harold tenía una reunión importante por la mañana, accidentalmente ponía el despertador media hora tarde. Cuando mencionaba un informe que necesitaba llevar al gerente, alteraba cuidadosamente algunos números mientras lo mecanografiaba para él por la noche. Pequeños errores, nada demasiado obvio, solo lo suficiente para crear dudas sobre su competencia. No entiendo, decía frustrado después de un día difícil. El gerente dijo que los números en el informe no cuadran. Qué extraño, querido.
Tal vez sea demasiada presión en el trabajo. Has estado tan cansado. También comencé a interferir en su aventura con Vera. Una tarde cuando él estaba en el trabajo, llamé al número que había encontrado. Hola, ¿puedo hablar con la señorita Vera? Sí. ¿Quién llama? Su voz era joven, melodiosa. La imaginé hermosa, confiada, todo lo que yo ya no era después de años de matrimonio y 3 hijos. Esta es la esposa de Harold Anderson. Hice una pausa calculada. Solo quería avisarte que no podrá asistir a tu cita hoy. Tuvo que viajar urgentemente a ver a su madre que está enferma. Escuché su respiración fallar al otro lado de la línea. Yo, no sé de qué estás hablando. Harold y yo solo trabajamos juntos. Por supuesto, querida. Eso es exactamente lo que él me dice también. Que tengas un buen día. Colgué, sintiendo una extraña satisfacción. No era solo el placer mezquino de asustar a la amante de mi esposo. Era algo más profundo. La sensación de poder que venía de tomar el control de la situación. Esa noche cuando Harold llegó a casa, noté inmediatamente su inquietud. Seguía revisando su reloj, parecía nervioso. Obviamente, Vera no se había presentado a su cita, y él no entendía por qué. ¿Algún problema en el trabajo, querido? Pareces preocupado. No, nada. Solo cansado. En los días siguientes, intensifiqué mis intervenciones. Cuando Harold no estaba en casa, llamaba a Vera y colgaba cuando contestaba, o dejaba mensajes extraños con su casera. Descubrí que vivía en una pensión para mujeres jóvenes. Una vez envié una carta anónima insinuando que Harold tenía otra amante además de ella. Al mismo tiempo comencé a construir mi independencia. Una tarde visité a la señora Henderson, una señora que tenía un pequeño taller de costura en el barrio. Siempre había admirado su trabajo, y de niña soñaba con aprender a coser como ella. Señora Henderson, ¿aceptaría enseñarme a coser profesionalmente? Puedo pagar con trabajo, ayudándola con lo que necesite. Me miró con curiosidad. ¿Por qué este interés ahora, Dorothy? Pensé que estabas ocupada con los niños y la casa. Los niños están creciendo, y creo que es hora de pensar en el futuro. Nunca se sabe qué puede traernos la vida, ¿verdad? La señora Henderson aceptó enseñarme. Comencé a ir a su taller 3 veces por semana mientras los niños estaban en la escuela. Aprendí rápido, tal vez porque tenía una motivación que iba más allá del simple interés. En casa, seguía siendo la esposa perfecta. Cuidaba de todo, siempre sonreía, nunca cuestionaba. Pero en los momentos en que estaba sola, trabajaba en mi plan. Comencé a ahorrar pequeñas cantidades de dinero que economizaba del presupuesto del hogar. Escondía las monedas y los billetes dentro de una lata vacía de galletas en el fondo del gabinete de la cocina. También comencé a hacerme amiga de las esposas de los superiores de Harold en la textilera. Siempre que había un evento social, una barbacoa, un cumpleaños, una fiesta de la empresa, me acercaba a ellas de forma natural. Hablábamos de niños, recetas, moda, e inevitablemente del trabajo de nuestros esposos. Harold ha estado tan preocupado por esos informes, comenté una vez con la esposa del gerente, la señora Collins. Parece que ha habido algunos errores en los números. Mi esposo lo mencionó, respondió ella. Dijo que está empezando a preocuparse por la atención al detalle de Harold. Oh, debe ser el cansancio. Trabaja tan duro, sabes, especialmente en esas reuniones extraordinarias de los miércoles. Vi una sombra pasar por el rostro de la señora Collins. Reuniones de los miércoles. Qué curioso. Mi esposo suele jugar cartas con amigos ese día. Me encogí de hombros como si la información no tuviera importancia. Debe ser algún proyecto especial.
Harold no entra en detalles y yo no pregunto. Confío completamente en mi esposo. La señora Collins sonrió, pero noté que había plantado una semilla de duda en su mente, y sabía que tarde o temprano se lo mencionaría a su esposo. El sabotaje continuó durante casi un año. Pequeñas intervenciones, nada drástico, solo lo suficiente para crear tensión en la vida profesional de Harold y en su relación con Vera. Durante ese tiempo, mis habilidades de costura mejoraron significativamente. La señora Henderson comenzó a encargarme trabajos más complejos, y pronto estaba haciendo vestidos, camisas, incluso trajes. «Tienes talento, Dorothy», me dijo un día. «¿Has pensado en trabajar por tu cuenta?» La idea no era nueva para mí. Era parte de mi plan mayor. Pero era bueno escucharlo de alguien con la experiencia de la señora Henderson. Lo he estado pensando, pero necesitaría mi propia máquina de coser y clientas. La máquina se puede comprar a plazos. En cuanto a clientas, puedo referirte a algunas que no puedo atender por falta de tiempo. Con la bendición de la señora Henderson, comencé a aceptar pequeños pedidos. Trabajaba mientras los niños estaban en la escuela o después de que todos se dormían. El dinero que ganaba iba directamente a mi lata de galletas, que se ponía cada vez más pesada. En marzo de 1967, un año después de descubrir la traición de Harold, di otro paso importante. Abrí una cuenta de ahorros a mi nombre. En esa época, no era común que las mujeres tuvieran sus propias cuentas bancarias, pero el gerente del banco, el señor Peters, era cliente de mi trabajo de costura y facilitó el proceso. «¿Estás pensando en expandir tu negocio?», preguntó mientras firmábamos los papeles. «Estoy pensando en el futuro, señor Peters». Mi futuro. Mientras mi independencia financiera crecía en silencio, la situación de Harold en el trabajo se deterioraba. Los pequeños errores que introducía en sus informes, combinados con las dudas que sutilmente plantaba en las mentes de sus superiores a través de sus esposas, comenzaron a afectar su reputación. No lo promovieron cuando surgió una oportunidad, y eso lo dejó profundamente frustrado. «No entiendo», desahogó una noche. «Trabajo más duro que cualquiera allí. Hago horas extras, llevo trabajo a casa, y aún así eligieron a Richardson para supervisor. Tal vez no estén valorando tu esfuerzo como deberían», respondí con indignación fingida. «Te mereces mucho más, querido». Alimentar su resentimiento contra la empresa era parte de mi plan. Un Harold frustrado y amargado sería más propenso a errores de juicio. En cuanto a su relación con Vera, mis intervenciones sutiles también estaban teniendo efecto. Las llamadas misteriosas, los mensajes contradictorios, las insinuaciones sobre otras mujeres. Todo esto creaba un ambiente de desconfianza entre ellos. Una tarde de septiembre de 1967, cuando Harold estaba en el trabajo, recibí una visita inesperada. Era Vera. La reconocí inmediatamente, aunque nunca nos habían presentado formalmente. Joven, hermosa, con uno de esos vestidos modernos que estaban de moda y el famoso lápiz labial rojo. «Señora Anderson», dijo visiblemente nerviosa. «¿Puedo hablar con usted un momento?». La invité a pasar, manteniendo una expresión neutral. Por dentro, mi corazón latía a 1000. Confrontación directa, pero estaba preparada para ello. «Estoy aquí porque», dudó, mirando sus propias manos. «Creo que usted sabe de mí y Harold. Sé de su trabajo juntos en la textilera, por supuesto», respondí con una sonrisa tranquila. «Harold siempre habla muy bien de su eficiencia como secretaria». Me miró fijamente, confundida por mi aparente ingenuidad. «Señora Anderson, creo que hay alguien tratando de causar problemas. He estado recibiendo llamadas extrañas, mensajes confusos». «¡Qué mundo tan terrible!». «No es así», dije. «Gente que no tiene nada mejor que hacer crea intrigas».
Le serví un vaso de agua. Pero no se preocupe por eso, querida. Estoy segura de que es solo alguna colega envidiosa de la testilera. Vera se veía cada vez más incómoda. Claramente no esperaba encontrar a una esposa tan tranquila, aparentemente ajena a la situación. Bueno, solo quería aclarar que cualquier cosa que pueda haber oído. No he oído nada, querida. Y aunque lo hubiera oído, no le daría importancia. Confío completamente en mi esposo. Cuando Vera se fue, parecía aún más confundida que cuando llegó, y eso era exactamente lo que yo quería. La duda es una herramienta poderosa. Ahora dudaría de sus propias sospechas sobre mí, tal vez incluso cuestionaría la lealtad de Harold. Esa visita me mostró que iba por el camino correcto. La segunda fase de mi plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Era hora de empezar a preparar la tercera y última fase, el golpe final. Pero para eso, necesitaría pruebas concretas de la traición de Harold. Pruebas que pudieran mostrarse a otras personas, pruebas que él no pudiera negar. Y así fue como conocí al señor Thompson, el fotógrafo retirado que se convertiría en un aliado inesperado en mi venganza silenciosa. Conocí al señor Thompson por casualidad. O tal vez fue el destino dándome una mano. Era octubre de 1967, y estaba en el mercado comprando telas para un vestido que una clienta había pedido. Mientras elegía entre satén azul marino y verde esmeralda, noté a un hombre mayor con cabello blanco tratando de coser un botón en su chaqueta sentado en un banco cerca de la entrada. Sus manos temblaban ligeramente, y parecía frustrado con la aguja que se le escapaba de los dedos. Me acerqué y ofrecí, ¿puedo ayudarlo, señor? Soy costurera. Levantó los ojos, un azul desvaído detrás de gafas de montura gruesa, y sonrió agradecido. Sería muy amable, señora. Este botón me ha estado dando problemas desde ayer. Mientras cosía el botón, conversamos. Su nombre era Robert Thompson. Tenía 67 años y había sido fotógrafo del periódico local durante más de 3 décadas antes de jubilarse. Aún mantenía un pequeño estudio en casa donde revelaba fotos y ocasionalmente fotografiaba bodas y bautizos para complementar su jubilación. Es difícil para las manos ahora, dijo, mostrando sus dedos ligeramente curvados por la artritis. Pero los ojos todavía son buenos para encuadrar una foto, y tengo mi laboratorio en casa donde revelo todo. Estos servicios rápidos de ahora no tienen el mismo cuidado. Mientras terminaba el botón, una idea comenzó a formarse en mi mente. Pruebas. Necesitaba pruebas de la traición de Harold. ¿Y qué sería más irrefutable que fotografías? Señor Thompson, ¿todavía hace trabajos discretos? Me miró intrigado. ¿Qué tipo de trabajo, señora? Dorothy. Dorothy Anderson. Y necesito a alguien que pueda tomar algunas fotografías sin llamar la atención. Le expliqué sin entrar en demasiados detalles que sospechaba que mi esposo estaba involucrado en algo que podría dañar a nuestra familia. No mencioné directamente la traición, pero insinué que necesitaba pruebas para protegerme a mí y a mis hijos. El señor Thompson me estudió por un momento, sus ojos sabios evaluando mi sinceridad. No parece el tipo de persona que crearía problemas sin razón, dijo finalmente. Si me está pidiendo ayuda, debe tener buenas razones. Acordamos vernos al día siguiente en su estudio. En realidad, la sala de estar convertida de su pequeña casa en el barrio de Oak Street. Allí le expliqué con más detalle lo que necesitaba. Fotografías de Harold y Vera juntos en situaciones que no dejaran ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. Se encuentran todos los miércoles, expliqué. Primero en el Joe's Diner alrededor de las 5 de la tarde. Luego van al Riverside Inn. El señor Thompson asintió, sin juicio en su mirada. Solo un profesional considerando los aspectos prácticos de un trabajo.
El diner tiene grandes ventanas que dan a la calle, reflexionó. Puedo posicionarme en la parada de autobús de enfrente con mi Rolleiflex. Nadie encuentra extraño que un hombre mayor esté esperando transporte. En cuanto al hotel, eso es más complicado. No necesita arriesgarse con el hotel, le aseguré. Solo capture momentos inconfundibles en el diner. Un beso, tomados de la mano, cualquier cosa que no pueda explicarse como una relación meramente profesional. Acordamos los detalles prácticos. El señor Thompson se negó a aceptar pago por adelantado, diciendo solo que si conseguía las fotos, hablaríamos de la compensación después. No me gusta traicionar la confianza de nadie, dijo. Pero tampoco me gusta ver familias destruidas por mentiras. El siguiente miércoles, me vestí con especial cuidado por la mañana. Cuando Harold estaba tomando café, comenté casualmente, hoy voy a visitar a mi tía Margaret en Riverside. No se siente bien. Probablemente regrese tarde, así que no te preocupes por la cena. Harold apenas levantó la vista del periódico. Claro, claro. Dale mis saludos. La tía Margaret existía, pero vivía en otra ciudad y estaba perfectamente sana. Lo que importaba era que Harold ahora estaba seguro de que yo estaría fuera todo el día, especialmente durante el tiempo en que se encontraría con Vera. En lugar de tomar el autobús a Riverside, fui a la casa del señor Thompson. Él ya estaba listo con su cámara Rolleiflex colgando del cuello y un sombrero de ala ancha para sombrear su rostro. ¿Estás segura de esto?, preguntó una última vez. Más que nunca. No lo acompañé al diner, por supuesto. Eso habría sido demasiado arriesgado. En cambio, pasé la tarde en la casa de la señora Henderson, cosiendo y tratando de contener mi ansiedad. A las 7 de la tarde, como acordamos, regresé a la casa del señor Thompson. Me recibió con una expresión grave. Conseguí algunas imágenes, dijo simplemente, llevándome a la pequeña habitación que usaba como laboratorio fotográfico. Bajo la característica luz roja. Me mostró las fotografías, todavía húmedas, colgando en un tendedero improvisado. Mi corazón se detuvo cuando vi la primera foto. Allí estaban Harold y Vera sentados en una mesa al fondo del Joe's Diner. No había error posible. Era mi esposo inclinado hacia ella, sus manos entrelazadas sobre la mesa. En la segunda foto, salían del diner con su brazo alrededor de su cintura. La tercera mostraba algo que me hizo tragar saliva con fuerza. Un beso rápido pero inconfundible intercambiado en la acera frente al diner. Hay más, dijo el señor Thompson con vacilación. Lo seguí unas cuadras hasta que la cuarta fotografía mostraba a Harold y Vera entrando al Riverside Inn. No era una imagen tan clara como las otras, tomada desde más lejos con gente pasando en medio. Pero seguía siendo Harold sin sombra de duda. Guiando a Vera por la entrada lateral del hotel, la que usaban los huéspedes cuando no querían ser vistos pasando por la recepción. Sostuve las fotografías con manos temblorosas. Allí estaba la prueba que había estado buscando, irrefutable, concreta, imposible de negar o explicar. ¿Está bien?, preguntó el señor Thompson, preocupado por mi silencio. Lo estoy, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. En realidad, nunca he estado mejor. Era verdad. En lugar del dolor ardiente que esperaba sentir al ver esas imágenes, lo que sentí fue una extraña paz, como si la confirmación final de la traición hubiera liberado algo dentro de mí. No había más dudas, no más esperanzas vanas de que todo fuera un malentendido. Ahora podía avanzar con mi plan sin remordimientos ni vacilaciones. ¿Cuánto le debo por este trabajo?, pregunté, abriendo mi bolso. El señor Thompson negó con la cabeza. Nada, señora Anderson, pero tengo una petición si me permite. Por supuesto, úselas con sabiduría.
He visto muchas tragedias en mi vida, y sé cómo revelaciones como estas pueden llevar a la gente a actos irreflexivos. Le prometí que no haría nada precipitado. Las fotografías no se usarían para un escándalo público ni para una confrontación emocional. Se guardarían para el momento adecuado, el momento que había estado preparando cuidadosamente durante más de un año. En los meses siguientes, intensifiqué todos los frentes de mi plan. En la textilera, la reputación de Harold continuó declinando, gracias a mis intervenciones sutiles en sus informes y las dudas que planteé en las mentes de sus superiores a través de sus esposas. En febrero de 1968, algo ocurrió que aceleró mis planes. Durante una cena en la casa del gerente, donde estuvimos presentes como invitados, Harold cometió un error grave. Envalentonado por el vino y la frustración acumulada de los últimos meses, comenzó a criticar abiertamente las decisiones de la junta de la textilera. No saben lo que hacen, dijo demasiado alto. Ese contrato con la empresa británica fue un desastre. Les advertí, pero nadie me escuchó. Vi cómo el rostro del gerente se endurecía, mientras su esposa, la señora Collins, con quien había cultivado una amistad estratégica, me miraba con lástima. Su esposo ha estado muy tenso últimamente, susurró. ¿El trabajo? Respondí con un suspiro. Y tal vez otras preocupaciones. Dejé la insinuación flotando en el aire, sabiendo que la señora Collins era lo suficientemente perceptiva para entender el subtexto. Por su expresión, me di cuenta de que ya había oído rumores sobre Harold y Vera. Esa noche marcó el comienzo del fin de la carrera de Harold en la textilera. La crítica imprudente, combinada con su creciente reputación de falta de atención y los rumores sobre su comportamiento impropio con la secretaria del gerente, lo puso definitivamente en la lista de empleados indeseables. En casa, mantuve mi fachada de esposa perfecta mientras consolidaba en secreto mi independencia financiera. Mi pequeño negocio de costura prosperaba. Ya tenía clientas leales, incluidas varias damas influyentes del pueblo que apreciaban mi trabajo meticuloso y mi discreción. En marzo de 1968, usando los ahorros acumulados en mi cuenta de ahorros, compré mi propia máquina de coser, una Singer importada nueva. Inicialmente la escondí en la casa de la señora Henderson, explicándole a Harold que pasaría más tiempo allí como su asistente ya que la señora tenía problemas de visión. ¿No interferirá esto con tus deberes en casa?, preguntó sin verdadero interés. En absoluto. Los niños están en la escuela durante el día, y puedo terminar todas las tareas del hogar por la mañana. Se encogió de hombros, satisfecho con la explicación. Estaba tan absorto en sus propios problemas, la creciente presión en el trabajo, la relación cada vez más tensa con Vera gracias a mis intervenciones. Las deudas que comenzaban a acumularse debido a algunas inversiones fallidas, que apenas notaba los cambios en mí. No notaba cómo yo estaba más segura, cómo había cambiado mi postura, cómo ya no bajaba la mirada al hablar con otras personas. No notaba los nuevos libros básicos de contabilidad que estudiaba después de que todos se dormían, ni el cuaderno donde anotaba cuidadosamente planes para un futuro sin él. En junio de 1968, ocurrió otro evento significativo. Vera, la amante de Harold, renunció a la textilera. Lo supe a través de la señora Collins, quien me llamó para contarme la noticia. La chica simplemente se presentó temprano esta mañana, entregó una carta de renuncia y dijo que regresaba a la ciudad, explicó, claramente encantada con el drama. Dicen que tuvo una terrible discusión con alguien el día anterior, tal vez con su esposo. Harold no mencionó nada, respondí con sorpresa fingida. Pero ha estado tan callado últimamente. La verdad que la señora Collins no sabía era que yo había orquestado meticulosamente esa partida. Semanas antes, usando una caligrafía diferente a la mía, envié una carta anónima a Vera con copias de las fotografías que el señor Thompson había tomado. Junto con ella. Solo una nota.
El gerente ya ha visto estas imágenes. Tu reputación en el pueblo está arruinada. Regresa a la ciudad mientras puedas. Era una mentira. Por supuesto, el gerente no había visto nada, y yo no había distribuido las fotos a nadie. Pero Vera, ya debilitada por las dudas y tensiones que había estado creando en su relación con Harold, lo creyó e hizo exactamente lo que esperaba. Huyó. Esa noche, cuando Harold llegó a casa, noté inmediatamente que algo andaba mal. Su rostro estaba pálido, ojos rojos, manos temblando ligeramente mientras intentaba encender un cigarrillo. La cena estará lista en 5 minutos, anuncié alegremente desde la cocina. Hice esas costillas que te gustan. No respondió. Se sentó pesadamente en el sillón de la sala y miró a la nada. Más tarde durante la cena, comió en silencio mientras los niños charlaban sobre su día en la escuela. ¿Algún problema en la testilera, querido?, pregunté inocentemente. Me miró como si hubiera olvidado que yo estaba allí. La secretaria del gerente renunció hoy sin previo aviso. Qué lástima, comenté, sirviendo más puré de papas a nuestro hijo menor. Parecía tan eficiente por lo que me contabas. Harold pasó el resto de la noche bebiendo. Era la primera vez que lo veía así, completamente derrotado. Parte de mí, una pequeña parte distante que todavía conservaba algo de afecto por el hombre que había sido, sentía lástima. Pero la mayor parte estaba satisfecha. Todo iba según el plan. En las semanas siguientes, la situación de Harold en la testilera se deterioró rápidamente. Sin Vera para cubrir sus errores o alertarlo de problemas, y con la confianza de la gerencia completamente sacudida, se hundió más y más. Comenzó a beber más, a llegar tarde, a descuidar responsabilidades. En agosto de 1968, lo llamaron a la oficina del gerente y le informaron que sus servicios ya no eran necesarios. Después de 10 años en la testilera, Harold quedó desempleado. Cuando llegó a casa esa tarde, mucho más temprano de lo habitual, vi en sus ojos que algo definitivo había sucedido. Me despidieron, dijo simplemente, desplomándose en la silla de la cocina. Interpreté el papel de la esposa conmocionada e indignada. ¿Cómo pudieron? Después de todos estos años de dedicación, dijeron que mi trabajo ya no cumplía con las expectativas, que había demasiados errores, demasiados fallos. Enterró el rostro en sus manos. No sé qué vamos a hacer ahora, Dorothy. No sé cómo vamos a pagar las cuentas, cómo vamos a alimentar a los niños. Fue en ese momento, viendo a Harold completamente vulnerable, cuando me di cuenta de que había llegado el momento. El momento del golpe final, del desenlace que había estado planificando meticulosamente durante casi 2 años. Pero primero, había una última preparación que hacer. Una última pieza que colocar en mi tablero. No te preocupes por el dinero ahora, dije, colocando mi mano en su hombro. Tengo algunos ahorros guardados y mi trabajo con la señora Henderson va bien. Lo superaremos juntos. Levantó la cabeza, con una expresión de sorpresa en su rostro demacrado. ¿Ahorros? ¿Qué ahorros? Siempre he apartado un poco del dinero de la compra para emergencias como esta. No mencioné el valor real de mis ahorros, ni mis planes para ellos. Lo dejé creer que eran solo unos cuantos billetes guardados en una lata de galletas, suficientes para unas pocas semanas a lo sumo. Esa noche, mientras Harold dormía un sueño inquieto, comencé a preparar el escenario para la confrontación final. Separé las fotografías del señor Thompson, los registros de todos los pequeños sabotajes que había llevado a cabo, los extractos de mi cuenta de ahorros, y comencé a escribir un documento. No una carta de amor ni de odio, sino un contrato. Un contrato que cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre Harold y yo. Un contrato que sería mi verdadera declaración de independencia. Y mientras escribía a la tenue luz de la lámpara de noche,
Pensé en la joven ingenua que había sido 2 años antes. Esa Dorothy, que lloraba escondida en el baño al descubrir la traición de su esposo, ahora parecía una extraña lejana, casi irreconocible. En su lugar había una mujer que había aprendido a usar la paciencia como arma, el silencio como estrategia y la inteligencia como escudo. Una mujer que nunca más sería víctima de nadie. Al día siguiente, con todo preparado, invité a algunas personas a almorzar en nuestra casa el domingo. Para animar a tu padre, les expliqué a los niños. Ha estado tan triste por lo de la testilera. Entre los invitados estratégicamente elegidos estaban el gerente de la testilera y su esposa, 2 vecinos respetados y el señor Thompson, el fotógrafo. Testigos de lo que estaba a punto de suceder. El escenario estaba listo. El momento de la verdad finalmente llegaría. Me desperté ese domingo con una extraña calma. Era el 15 de septiembre de 1968, una fecha que quedaría grabada para siempre en mi memoria. El día en que finalmente revelaría todo lo que había construido y destruido durante los últimos 2 años. Me levanté más temprano de lo habitual y comencé los preparativos para el almuerzo. Había planeado cada detalle meticulosamente. El menú. Costillas de cerdo con puré de papas y gravy. El plato favorito de Harold. La decoración de la mesa con el mantel de encaje que solo usábamos en ocasiones especiales. La colocación de los invitados estratégicamente dispuesta. Mientras sazonaba la carne, escuché a Harold levantarse. En los últimos días, desde el despido, deambulaba por la casa como una sombra, evitando mirarme a los ojos, evitando a los niños. La vergüenza pesaba sobre sus hombros como un manto invisible. Buenos días, murmuró al entrar en la cocina. ¿Por qué estás preparando tanta comida? Invité a algunas personas a almorzar, respondí con calma, sin interrumpir mi trabajo. Pensé que te vendría bien tener compañía, hablar un poco con la gente. ¿Qué gente? Había un tono de pánico en su voz. Solo algunos amigos. El señor y la señora Collins, los Martins de la casa de la esquina, el señor Thompson, el gerente de la testilera. Harold palideció. ¿Invitaste a mi exjefe a nuestra casa después de lo que pasó? Me volví hacia él, secándome las manos en el delantal. Precisamente por eso, Harold. Estoy segura de que hay un malentendido que se puede resolver. El señor Collins siempre te admiró, y trabajaste allí tanto tiempo. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente agitado. No quiero ver a ese hombre. No quiero ver a nadie. Llámales y cancela. Demasiado tarde, respondí con firmeza. Ya confirmaron. Sería un terrible insulto cancelar ahora. Harold pareció querer discutir más, pero algo en mi expresión, tal vez una determinación que nunca había visto antes, lo hizo retroceder. Haz lo que quieras, entonces, dijo finalmente, saliendo de la cocina. Los niños se despertaron poco después, emocionados con la idea del almuerzo especial. Thomas, de 8 años, Mary, casi de 7, y John, de 4, eran niños activos y ruidosos. Sus risas llenaban la casa con una alegría que contrastaba fuertemente con la atmósfera tensa entre Harold y yo. ¿Me ayudan a poner la mesa?, les pregunté. Y luego quiero que se pongan su ropa de domingo. Tendremos visitas importantes. Mientras los niños corrían a cumplir las tareas, dirigí mi atención a los preparativos finales. Además de la comida y la mesa, había otro elemento crucial para ese día. El sobre marrón que había preparado la noche anterior, ahora escondido en el cajón de mi máquina de coser. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente al mediodía. Primero, los Martins, nuestros vecinos de toda la vida, personas respetables en la comunidad. Él era maestro en la escuela local. Ella, enfermera en el pequeño hospital del pueblo.
Gente cuya opinión tenía peso, cuya presencia confería legitimidad a cualquier evento. Luego llegó el señor Thompson, el fotógrafo, trayendo una botella de vino. Me saludó con una mirada que mezclaba curiosidad y preocupación. Sabía que algo importante iba a suceder, aunque no sabía exactamente qué. Finalmente, llegaron el señor Collins, el gerente de la textilera, y su esposa, la señora Collins. Sentí como Harold se tensaba a mi lado cuando los recibimos en la puerta. El apretón de manos entre los dos hombres fue breve e incómodo. Me alegra que hayan aceptado nuestra invitación, señor Collins, dije, guiándolos al salón. Es importante mantener los lazos incluso en tiempos difíciles. El almuerzo comenzó en una atmósfera tensa. La conversación fluía de forma artificial, con todos evitando mencionar el despido de Harold o la situación en la textilera. Hablamos del clima, de los niños, de las últimas noticias del pueblo. Serví la comida, llené las copas, sonreí en los momentos adecuados. Harold comió poco, bebió más vino de lo habitual. Sus ojos inquietos iban de un invitado a otro, como si intentara adivinar la verdadera razón de esa reunión. Finalmente, cuando todos terminaron el postre, un pastel de natillas que era mi especialidad, carraspé ligeramente y me puse de pie. Les agradezco a todos por estar aquí hoy, comencé. Como saben, estamos pasando por un momento difícil con la salida de Harold de la textilera, pero creo que toda crisis también es una oportunidad. Harold me miró alarmado. No era común que yo hablara así en público, que asumiera el control de una situación de esa manera. Por esa razón, continué, me gustaría compartir algunas noticias con ustedes. Hace algún tiempo que estoy trabajando en un proyecto personal, algo que empezó pequeño, pero que ahora está listo para crecer. Me excusé y fui a nuestro dormitorio donde había dejado el sobre marrón. Al regresar, lo coloqué sobre la mesa frente a todos. Durante los últimos 2 años, he estado trabajando como costurera. Primero ayudando a la señora Henderson, luego por mi cuenta. He logrado ahorrar una cantidad considerable, y estoy lista para abrir mi propia tienda. La sorpresa en el rostro de Harold fue evidente. No tenía idea del valor real de mi trabajo, ni de cuánto había ahorrado. De hecho, continué, ya he alquilado un local en Main Street y comprado equipo nuevo. Dorothy's Dressmaking abrirá sus puertas la próxima semana. La señora Collins fue la primera en reaccionar, aplaudiendo con entusiasmo. ¡Qué noticia tan maravillosa, Dorothy! Siempre he admirado tu talento con la costura. Los otros invitados también expresaron su apoyo, excepto Harold, que seguía mirándome con una mezcla de confusión y desconfianza. Pero eso no es todo, dije, ahora mirando directamente a mi esposo. Tengo otras noticias que compartir, una decisión que tomé después de mucha reflexión. Abrí el sobre y saqué varios documentos. Primero, mostré el contrato de arrendamiento del local comercial ya firmado y registrado. Luego el libro de la cuenta de ahorros con un saldo que hizo que los ojos de Harold se abrieran de par en par. ¿Cómo?, balbuceó. ¿Cuándo? 1 centavo a la vez, Harold. 1 día a la vez durante casi 2 años. Luego coloqué el último documento sobre la mesa, un contrato que había redactado estableciendo nuestra separación formal y la división de bienes. Me voy de ti, Harold, anuncié con una calma que me sorprendió incluso a mí. Los niños vendrán conmigo. Ya alquilé un apartamento encima de la tienda con suficiente espacio para los 4. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Los invitados parecían petrificados, divididos entre la vergüenza de presenciar una escena tan íntima y la curiosidad por el desarrollo de ese drama. No puedes hacer esto, respondió Harold finalmente, con la voz temblando de ira y conmoción. No puedes decidir simplemente irte y llevarte a mis hijos. No sin una razón, respondí. Oh, pero sí tengo una razón,
repliqué, sacando el último elemento del sobre. Las fotografías tomadas por el señor Thompson, mostrando a Harold y Vera en situaciones inconfundibles. Coloqué las fotos sobre la mesa boca arriba donde todos pudieran verlas. Escuché a la señora Collins contener la respiración. El señor Collins frunció el ceño, visiblemente incómodo. Esto es solo la punta del iceberg, continué, manteniendo mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse. Durante casi 2 años viví al lado de un hombre que me mintió, que traicionó no solo nuestro matrimonio, sino también la confianza que deposité en él. Harold miró las fotografías como si fueran serpientes venenosas. Su rostro alternaba entre blanco como el papel y rojo de vergüenza. «¿Me espiabas?», logró decir finalmente. Digamos que busqué la verdad y la encontré, al igual que encontré mi propia fuerza en el proceso. Me volví hacia los invitados que seguían todo en silencio. Les pido disculpas por involucrarlos en este asunto personal, pero necesitaba testigos no para humillar a Harold, aunque lo merece, sino para protegerme a mí y a los niños. Para dejar claro que esta decisión no se tomó en el calor del momento, sino después de una larga reflexión y con pruebas concretas. El señor Collins carraspeó, visiblemente incómodo, pero también con una expresión que sugería que muchas cosas ahora tenían sentido para él. «Señora Anderson», dijo finalmente, «entiendo ahora por qué insistió en nuestra presencia hoy, y debo decir que lamento profundamente no haber notado antes lo que estaba pasando». La conducta del señor Anderson en la testilera no fue solo poco profesional, sino también personal, completé yo. Sé que Vera trabajaba directamente con usted y sé que abandonó el pueblo abruptamente hace unas semanas. La señora Collins intervino, dirigiéndose a Harold con desprecio apenas disimulado. Entonces los rumores eran ciertos. Usted y esa joven mujer justo bajo nuestras narices. Vergüenza, señora Anderson. Vergüenza absoluta. Harold parecía encogerse físicamente con cada palabra. El hombre arrogante y seguro que había conocido se redujo a una sombra, acorralado por sus propias acciones. Dorothy, intentó, con la voz ahora casi suplicante. ¿Podemos hablar de esto en privado? No necesitamos involucrar a otras personas en nuestros problemas. Demasiado tarde, respondí, recordando las mismas palabras que había usado esa mañana. Ya involucraste a otras personas cuando decidiste traicionar a nuestra familia. Ahora solo estoy poniendo todo al descubierto. Me volví de nuevo hacia los invitados. No los invité solo para que fueran testigos de esta revelación, sino también para anunciar mi nuevo comienzo. La próxima semana, cuando abra mi tienda, me gustaría mucho contar con la presencia de todos ustedes. La atmósfera comenzó a cambiar sutilmente. El shock inicial dio paso a un sentimiento diferente. Tal vez admiración por mi compostura, tal vez respeto por mi determinación. La señora Collins fue la primera en hablar. Definitivamente estaré allí y pediré un vestido nuevo. El señor Martin, nuestro vecino que había observado todo en silencio hasta entonces, también habló. Dorothy, sabe que puede contar con nosotros para lo que necesite. Usted y los niños son parte de esta comunidad. Sentí una oleada de gratitud por esas personas. Había calculado correctamente. Al exponer la situación de esa manera, no solo aseguraba testigos para mi versión de los hechos, sino también una red de apoyo para mi futuro. Harold pareció entender finalmente la magnitud de lo que estaba pasando. No era solo el fin de su matrimonio, sino el colapso completo de su posición social, de su reputación en el pueblo. «¿Planeaste todo esto?», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «¿Desde cuándo has estado preparando esta trampa?». Lo miré directamente a los ojos, algo que me di cuenta de que no había hecho con verdadera confianza en muchos años. Desde esa camisa con lápiz labial en el cuello, Harold. Desde la nota firmada por V que encontré en tu bolsillo,
Desde que descubrí que el hombre que juró amarme y respetarme estaba construyendo una vida paralela con otra mujer. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, sorprendentemente, fue el señor Thompson quien habló. Señora Anderson, yo tomé esas fotografías. No estoy orgulloso de ello, pero su esposa necesitaba pruebas. Y después de ver cómo actuó usted, no puedo condenarla por buscar justicia a su manera. Harold miró al anciano fotógrafo con ira, pero pronto desistió como si no tuviera más energía para luchar. ¿Qué quieres de mí, Dorothy?, preguntó finalmente. ¿Quieres que deje la casa? ¿Quieres que desaparezca? Quiero que firmes estos papeles, respondí, empujando hacia él el contrato que había preparado, estableciendo nuestra separación formal, la división de bienes y la custodia de los niños. Puedes quedarte con la casa. De todos modos está casi pagada, y yo necesito un comienzo completamente nuevo. A cambio, asumo la responsabilidad de los niños sin exigir manutención. Era una propuesta generosa considerando las circunstancias. Harold leyó el documento rápidamente, su expresión cambiando de desconfianza a sorpresa. Tú, lo pensaste todo, murmuró. Cada detalle, confirmé. Hay una pluma junto al contrato. Los invitados observaron en silencio mientras Harold, después de un momento de vacilación, tomó la pluma y firmó el documento. Primero una copia, luego la otra. Cuando terminó, empujó los papeles de vuelta hacia mí con un gesto derrotado. Está hecho entonces, declaré, recogiendo los documentos. A partir de mañana, los niños y yo nos mudaremos al nuevo apartamento. Llevaremos solo nuestras pertenencias personales y algunos muebles de sus habitaciones. El resto se queda contigo. Los invitados comenzaron a levantarse, dándose cuenta de que era hora de irse. A pesar de la incomodidad de la situación, también había una sensación de que habían presenciado algo importante. El renacimiento de una mujer, la reconfiguración de una familia. La señora Collins se acercó y me abrazó. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, Dorothy, susurró. Cuenta conmigo para lo que necesites. Uno por uno, los invitados se despidieron. El señor Thompson fue el último en irse, apretándome la mano con una mirada que decía más que las palabras. Había sido una parte crucial de ese proceso, y ambos lo sabíamos. Cuando todos se fueron, quedé sola en la habitación con Harold. Los niños habían sido enviados a jugar al patio trasero incluso antes de que comenzara la confrontación. ¿Por qué así, Dorothy?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me confrontaste simplemente cuando lo descubriste? ¿Por qué todo este teatro? Me senté de nuevo a la mesa, frente al hombre que alguna vez amé con todo mi corazón. Porque quería más que solo separarme de ti, Harold. Quería construir mi independencia ladrillo por ladrillo. Quería demostrarme principalmente a mí misma que podía empezar de cero, que podía ser más que solo la esposa traicionada, la mujer abandonada. Sacudió la cabeza lentamente. Me destruiste. No, Harold, tú te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé que cosecharas lo que sembraste. Esa noche, mientras empacaba nuestras maletas para la partida de la mañana siguiente, sentí una paz profunda. El plan que había concebido casi 2 años antes estaba completo. La venganza que había arquitectado había sido ejecutada perfectamente. Pero sorprendentemente, lo que sentía no era exactamente triunfo ni alegría maliciosa. Era liberación, como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Como si por primera vez en muchos años pudiera respirar completamente. Miré a los niños durmiendo plácidamente en sus habitaciones, ajenos al gran cambio que ocurriría en sus vidas. Mañana comenzaríamos un nuevo capítulo sin mentiras, sin traiciones, sin apariencias. Solo yo, mis hijos y un futuro que por primera vez parecía verdaderamente mío. A la mañana siguiente,
El 16 de septiembre de 1968, me desperté antes del amanecer. Me quedé unos momentos observando el dormitorio donde había dormido durante 10 años, el papel tapiz floral que yo misma había colgado, la cómoda de madera oscura donde guardaba mis pocas joyas. El espejo ovalado en la pared donde me había mirado tantas veces, preguntándome quién era realmente. Esta sería la última vez que me despertaría en ese espacio. La última vez que sería Dorothy Anderson, la esposa sumisa del supervisor de la textilera. A partir de ese día, solo sería Dorothy, costurera, empresaria y mujer independiente. Me levanté en silencio para no despertar a Harold, que había dormido en el sofá de la sala. Nuestras últimas pertenencias ya estaban empacadas, las maletas listas junto a la puerta. Había contratado al hijo mayor de la señora Sullivan para ayudarnos con la mudanza. Llegaría con su camioneta a las 8. Primero, desperté a los niños. Thomas, mi mayor, ya entendía parcialmente lo que estaba pasando. A sus 8 años era observador y sensible. Características que heredó de mí. ¿De verdad vamos a vivir en otro lugar, mamá?, preguntó mientras ayudaba a John, el menor, a vestirse. Sí, querido. ¿Recuerdas el espacio que te mostré la semana pasada? El gran apartamento encima de la tienda será nuestro nuevo hogar. ¿Y papá no viene con nosotros? Había ensayado esa conversación mentalmente docenas de veces, buscando las palabras adecuadas para explicar una situación tan compleja a niños tan pequeños. Tu padre seguirá viviendo en esta casa. Lo visitaremos y él los visitará a ustedes, pero ya no viviremos todos juntos. Mary, con sus casi 7 años, frunció el ceño confundida. ¿Por qué? Porque a veces, incluso cuando las personas se quieren, necesitan espacios diferentes para ser felices. Como cuando tú y Thomas pelean y necesitan quedarse en habitaciones separadas por un rato. No era la explicación perfecta, pero era la mejor que podía ofrecer en ese momento. Más tarde, cuando fueran mayores, les contaría más detalles, o tal vez no. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas, incluso con quienes amamos. A las 8 en punto llegó la camioneta. Harold ya se había ido. Dejó una nota diciendo que pasaría el día en casa de su hermano y regresaría por la noche cuando ya nos hubiéramos ido. Era típico de él evitar confrontaciones directas, situaciones emocionalmente difíciles. Parte de mí sintió alivio, otra parte un pinchazo de decepción. Después de todo, ni siquiera se despediría de los niños. La mudanza fue rápida. No llevábamos mucho. Ropa, juguetes, algunos libros, fotografías familiares y los pocos muebles que cabían en el nuevo espacio. Mi máquina de coser Singer, por supuesto, fue transportada con especial cuidado. Era el símbolo e instrumento de mi nueva vida. Al mediodía ya estábamos instalados en el apartamento encima de la tienda en Main Street. Era un espacio simple pero aireado y luminoso, 3 pequeños dormitorios, una sala que se conectaba con la cocina, un baño. No tenía el patio trasero de la casa antigua, pero había un pequeño balcón donde coloqué macetas de geranios y helechos. Abajo estaba la tienda misma, una gran habitación con grandes ventanas hacia la calle donde instalé mi máquina de coser, una mesa de corte y estantes para telas y accesorios. En la entrada, una pequeña área de recepción con sillas cómodas para las clientas. Esa primera semana fue de adaptación y organización. Los niños al principio encontraron extraño el nuevo entorno, especialmente John, que se despertaba por la noche preguntando por su padre. Mary se mostró más resiliente, encantada con su nueva habitación pintada de rosa claro. Thomas, siempre serio y responsable más allá de sus años, intentaba ayudarme en todo, como si sintiera que ahora éramos un equipo aún más unido. La apertura oficial de Dorothy's Dressmaking tuvo lugar el domingo siguiente,
exactamente una semana después del almuerzo que había cambiado definitivamente nuestras vidas. Fue un evento simple pero significativo. La señora Collins apareció con sus amigas de la sociedad local, asegurando que mi pequeño negocio sería conocido entre las mujeres influyentes del pueblo. La señora Henderson trajo una planta como regalo de buena suerte. El señor Thompson tomó fotografías para el periódico local, una pequeña nota sobre la nueva empresa del pueblo, dirigida por una talentosa costurera. Los primeros meses fueron de trabajo intenso. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de los niños, organizaba su ropa para la escuela. A las 7 los llevaba a la puerta de la escuela, que estaba solo a 3 cuadras de nuestro nuevo hogar. A las 8 abría la tienda y trabajaba sin parar hasta el mediodía, cuando cerraba por una hora para recoger a los niños, preparar su almuerzo y dejarlos de nuevo en la escuela para el turno de la tarde. De 2 a 6 volvía al trabajo, recibiendo clientas, cortando telas, cosiendo, probando. Era agotador, pero exactamente el tipo de cansancio que trae satisfacción. Cada vestido terminado, cada clienta satisfecha, cada cumplido recibido era otro ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Ya no era la pobre Dorothy cuyo esposo la engañó. Era la señora Dorothy, la talentosa costurera de Main Street. Harold, como acordamos, visitaba a los niños los domingos. Los llevaba a paseos, por helados, pesca en el río. Al principio, aprovechaba esas horas para adelantar trabajo en la tienda. Más tarde, cuando las cosas se estabilizaron, comencé a usar ese tiempo para mí. Leía libros, visitaba amigos o simplemente descansaba. Fue durante uno de esos domingos, unos 6 meses después de nuestra separación, cuando Harold pidió hablar conmigo a solas. Los niños ya habían subido al apartamento y estábamos en la acera frente a la tienda. «Pareces bien», comentó, observándome con una expresión que no pude descifrar. «Diferente». «Estoy bien», respondí simplemente. Y era verdad. A los 28 años, me sentía más viva, más segura, más yo misma de lo que nunca había estado. Conseguí un trabajo en otra ciudad, continuó. Una fábrica de muebles en Riverside. Empezaré el próximo mes. Asentí, entendiendo lo que eso significaba. Los niños te extrañarán. Volveré una vez al mes para verlos, y durante las vacaciones escolares, si me lo permites, me gustaría que pasaran unos días conmigo allí. Si ellos quieren, no veo problema. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego, para mi sorpresa, Harold dijo algo que nunca esperé escuchar. Tenías razón, Dorothy, en todo. No solo en lo de Vera, sino en mí, en el tipo de hombre que era, egoísta, arrogante, incapaz de valorar lo que tenía. Me quedé momentáneamente sin palabras. No esperaba una admisión de culpa, mucho menos algo que se pareciera a una disculpa. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. Porque me voy. ¿Y por qué? Bueno, porque es verdad. Y porque quería que supieras que aprendí algo de todo esto, que tal vez me convertí en una persona ligeramente mejor gracias a ti. No respondí de inmediato. Parte de mí, esa Dorothy de 26 años que lloraba escondida en el baño al descubrir la traición, quería agradecerle esas palabras. Otra parte, la mujer de 28 años que había reconstruido su vida desde cero, sabía que llegaban demasiado tarde para hacer una diferencia real. Te deseo buena suerte en Riverside, Harold, dije finalmente. De verdad. Asintió, entendiendo que eso era todo lo que recibiría de mí. No un perdón explícito, no una reconciliación, solo un deseo sincero de que siguiera adelante. Tal como yo lo había hecho. Los años siguientes fueron de crecimiento constante. Dorothy's Dressmaking prosperó, ganando reputación más allá de los límites del pueblo. Comencé a hacer vestidos de novia,
Una especialidad lucrativa que me trajo clientas de pueblos vecinos. Contraté a 2 asistentes, jóvenes talentosas que entrené personalmente. En 1972, 4 años después de abrir la tienda, di un paso aún más audaz. Lancé mi propia línea de ropa lista para usar en tallas estandarizadas. Era un concepto relativamente nuevo para un pueblo interior pequeño, pero funcionó. Dorothy's Creations se convirtió en una marca reconocida regionalmente con una pequeña tienda adjunta a la tienda donde vendía vestidos, faldas, blusas y conjuntos diseñados y producidos por mí. Los niños crecieron sanos y felices. Thomas demostró ser brillante en sus estudios, especialmente en matemáticas. Mary heredó mi talento para la costura y el diseño, pasando horas a mi lado en la tienda, aprendiendo los secretos del oficio. John, el menor, era extrovertido y carismático, querido por todos en el barrio. Harold cumplió su promesa, visitándolos mensualmente en los primeros años. Con el tiempo, las visitas se espaciaron, cada 2 meses, luego cada 6. Los niños, inicialmente ansiosos por estos encuentros, gradualmente construyeron sus vidas sin la presencia constante de su padre. No por mi influencia. Nunca hablé mal de Harold con ellos, sino por adaptación natural a una nueva realidad. En 1975 recibí la noticia de que Harold se había vuelto a casar, con una mujer de Riverside, una viuda con una hija pequeña. Se lo conté a los niños, preparada para preguntas, para posibles reacciones emocionales, pero sorprendentemente recibieron la noticia con tranquilidad. ¿Eso significa que tendremos una hermana?, preguntó John, entonces de 11 años. Una media hermana, corregí suavemente. O tal vez si tu padre y su nueva esposa tienen más hijos, tendrás más hermanos. Genial. Eso fue todo lo que dijo, volviendo a jugar con sus autos de juguete. Me di cuenta en ese momento de que el tiempo había hecho su trabajo de sanación. Las heridas de la separación, tanto mías como de los niños, se habían curado. Estábamos avanzando, cada uno a su manera. En 1978, 10 años después de comenzar mi camino como empresaria independiente, expandí mi negocio nuevamente. Abrí una segunda tienda en una ciudad más grande a 30 millas de distancia. Contraté más empleados, incluyendo un gerente para supervisar las operaciones mientras yo me concentraba en el diseño y la producción. Fue durante este periodo cuando conocí a Albert, un comerciante viudo, proveedor de telas para mi tienda. Empezamos como socios de negocios, luego como amigos y eventualmente algo más. Era una relación madura basada en respeto mutuo e intereses compartidos. A los 38 años descubrí que todavía era posible sentir mariposas en el estómago por un nuevo amor, pero ahora con la seguridad de saber exactamente quién era y qué quería. Nos casamos en 1980 en una ceremonia sencilla con solo familia y amigos cercanos. Thomas, entonces de 20 años y estudiante de ingeniería en la capital, fue el padrino. Mary, a los 19, diseñó y cosió mi vestido. Un modelo elegante en seda color champán, discreto pero sofisticado. John, a los 16, organizó la pequeña fiesta después de la ceremonia, mostrando su talento para unir a la gente y crear momentos especiales. Albert trajo una nueva dimensión a mi vida, no solo como compañero, sino como socio de negocios. Con su experiencia en el comercio y mi talento para la creación, expandimos la marca Dorothy's Creations aún más. Para finales de los años 80, teníamos 5 tiendas en diferentes ciudades de la región. Nunca le conté a Albert todos los detalles de cómo planeé y ejecuté mi separación de Harold. Sabía, por supuesto, que había estado casada antes, que mi ex esposo me había traicionado, que construí mi negocio como forma de independencia. Pero los pormenores de la venganza silenciosa, el sabotaje meticuloso, la trampa cuidadosamente preparada, esos los guardé para mí. No por vergüenza ni arrepentimiento,
sino porque pertenecían a otra Dorothy, una mujer que necesitó endurecerse para sobrevivir, que usó la única arma que tenía, su inteligencia, para voltear el juego a su favor en una época en que las cartas estaban todas apiladas en contra de mujeres como ella. Los años pasaron. Los niños crecieron, se graduaron, construyeron sus propias vidas. Thomas se convirtió en ingeniero, se casó, me dio 2 nietos. Mary siguió mis pasos en el mundo de la moda, estudiando diseño en Nueva York antes de regresar para hacerse cargo de parte del negocio familiar. John, siempre el más inquieto, viajó por el mundo antes de asentarse finalmente como maestro. Su forma de devolverle al mundo el amor por el conocimiento que desarrolló en nuestra pequeña biblioteca casera. Albert y yo vivimos 25 años juntos antes de su fallecimiento en 2005, víctima de un ataque cardíaco repentino. Fue una pérdida profunda, pero diferente del dolor que sentí al descubrir la traición de Harold. Este era un dolor limpio, honesto. La tristeza de perder a alguien verdaderamente amado, no la humillación de haber sido engañada. En 2010, a los 70 años, decidí retirarme oficialmente, pasando el control completo de Dorothy's Creations a Mary. La marca que había comenzado como una pequeña tienda en un pueblo interior se había transformado en una cadena regional respetada conocida por la calidad y la elegancia atemporal de sus piezas. Y ahora, a los 84 años, miro hacia atrás y veo el panorama completo de mi vida. Veo a la joven ingenua que fui, a la mujer decidida en la que me convertí, a la empresaria exitosa, a la madre, a la abuela, a la amiga, a la esposa. Todas esas Dorothy forman quién soy hoy. Si me preguntas si me arrepiento de lo que le hice a Harold, la venganza meticulosamente planeada, la destrucción silenciosa de su mundo, responderé honestamente. No, no me arrepiento. En una época en que las mujeres tenían pocas opciones, creé mi propio camino. En un mundo que esperaba que aceptara la humillación en silencio, encontré mi propia voz. Aprendí a través de mis hijos que Harold falleció en 2015. Su segundo matrimonio duró hasta el final y tuvo 2 hijos más con su nueva esposa. Se convirtió en un hombre más gentil con el tiempo. Según Thomas, más presente para sus hijos menores de lo que había sido para los míos. Tal vez la lección que le di sirvió de algo después de todo. Lo que quiero que ustedes que me están viendo ahora entiendan es esto. No estoy contando esta historia para fomentar la venganza ni el resentimiento. La estoy contando porque es un testimonio de cómo podemos transformar las peores traiciones en oportunidades de crecimiento. Cómo podemos usar el dolor como combustible para una vida mejor. Si estoy aquí hoy, una señora de 84 años rodeada del amor de hijos y nietos, respetada en mi comunidad, financieramente independiente y en paz conmigo misma. No es porque me permití ser definida por la traición que sufrí. Es porque elegí definirme a través de acciones calculadas y una determinación inquebrantable. El mundo ha cambiado mucho desde 1968. Las mujeres de hoy tienen opciones que nunca soñé tener. Pueden divorciarse sin escándalo, pueden abrir negocios sin levantar cejas, pueden ser independientes sin necesitar estrategias elaboradas. Pero algunas lecciones son atemporales. Nunca permitas que otros definan tu valor. Nunca aceptes menos de lo que mereces. Y sobre todo, recuerda que la mejor venganza no es destruir al otro. Es construirte a ti misma tan magníficamente que cuando te miren, sientan vergüenza de lo que perdieron. Esta es mi historia. La historia de cómo fingí no saber que mi esposo me engañaba para destruirlo poco a poco y, en el proceso, reconstruirme completamente. Gracias por escucharme. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like a este video y suscríbete al canal Grandma's Diary. Y no olvides compartir en los comentarios desde donde estás viendo, porque cuando compartimos nuestras experiencias, nos fortalecemos mutuamente. Un abrazo cálido de esta abuela que aprendió con el tiempo que nuestra mayor fuerza está dentro de nosotras.
esperando solo el momento adecuado para revelarse. Asentí, esperando que continuara. Frank giró la taza de café entre sus dedos, buscando palabras. Cuando te acercas al momento de terminar una carrera, de pasar la antorcha, terminas reflexionando sobre la vida, sobre las elecciones que hicimos, continuó. No siempre tomé las decisiones correctas, Celia. Tú lo sabes mejor que nadie. Permanecí en silencio, permitiéndole seguir a su propio ritmo. No había ira en mí, solo una tranquila curiosidad sobre a dónde nos llevaría esa conversación. Vine a disculparme, dijo finalmente, levantando los ojos para encontrar los míos. No solo por lo que pasó con Amanda, sino por todos los años en que no valoré lo que teníamos, cuando no vi tu fuerza, tu talento, tu dedicación. Las palabras eran sinceras. Podía sentirlo. No había ensayo en ellas, solo la honestidad cruda de un hombre enfrentando sus errores. ¿Por qué ahora, Frank, después de tantos años? Suspiró, pasándose la mano por su cabello blanco. Porque ahora entiendo mejor. Porque vi lo que construiste después de nuestra separación. Porque escuché tu programa de radio y me di cuenta del impacto que tienen tus palabras en la vida de tantas personas. Me sorprendió. ¿Escuchas mi programa? Asintió un poco avergonzado. Todos los jueves. Al principio, confieso que fue por curiosidad. Luego porque realmente aprecio lo que dices, la forma en que abordas temas difíciles con tanta humanidad. Guardamos silencio por un momento, absorbiendo la extrañeza de esa situación. El hombre que había roto mi corazón, escuchando mis reflexiones semanales sobre la vida, el amor, la superación. Acepto tu disculpa, Frank, dije finalmente. No porque la merezcas, sino porque yo merezco paz. Asintió, entendiendo el matiz de mi respuesta. ¿Estás feliz, Celia? ¿Realmente feliz? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por la sinceridad con que fue hecha. Pensé en la próspera confitería, en las 2 tiendas ahora manejadas por un equipo competente que incluía a mi propia hija. Pensé en el programa de radio, en las cartas que recibía, en las mujeres que encontraban inspiración en mi historia. Pensé en Antonio, en el amor tranquilo y profundo que compartimos, sobre la casa que estábamos construyendo juntos. Pensé en los nietos creciendo, en los almuerzos de los domingos, en las pequeñas alegrías diarias. Sí, respondí con una certeza que venía de lo más profundo de mi alma. Estoy más feliz ahora de lo que jamás imaginé que podría estar. Sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Me alegro por ti, de verdad. Cuando Frank se despidió, no hubo drama ni resentimiento, solo el cierre tranquilo de un capítulo que había sido pasado página hacía mucho tiempo. Esa noche le conté a Antonio sobre la visita inesperada. Estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa, viendo el atardecer que pintaba el cielo de Portland con tonos naranjas y rosados. ¿Cómo te sentiste?, preguntó, siempre atento a los matices de mis sentimientos. Reflexioné por un momento. En paz, respondí finalmente, como si un círculo se hubiera cerrado por completo. No hay más cabos sueltos, no más asuntos pendientes, solo aceptación de que todo ocurrió exactamente como debía ocurrir. Los años siguientes trajeron nuevos capítulos, nuevos desafíos, nuevas alegrías. En 2008 nació mi primer bisnieto, una niña con los mismos ojos curiosos que Marianne tenía de bebé. En 2010, Christine expandió el concepto de la confitería, abriendo una tercera tienda con un formato diferente, una escuela de confitería donde ofrecíamos cursos para profesionales y aficionados. En 2012, a los 66 años, decidí alejarme gradualmente de la gestión diaria de las tiendas, no por agotamiento ni incapacidad, sino por el deseo de dedicar más tiempo a otros proyectos. El programa de radio había evolucionado a un formato más amplio, ahora transmitido en varias ciudades de Oregón.
Recibía invitaciones para hablar en eventos enfocados en el emprendimiento femenino, la reinvención en la madurez, la superación de desafíos personales. Antonio me acompañaba siempre que podía, mi compañero leal y amoroso. Cuando no podía ir, me esperaba en casa con una cena preparada por sus propias manos, ahora más hábiles en la cocina, ansioso por escuchar los detalles de cada evento. En 2015 recibimos la noticia que nadie está preparado para oír. Antonio fue diagnosticado con cáncer de páncreas avanzado. Los médicos fueron honestos desde el principio, el pronóstico no era favorable. Tendríamos, con suerte, unos pocos meses juntos. Esos fueron, paradójicamente, algunos de los momentos más preciosos de nuestra relación. Cada día cobraba un significado especial. Cada conversación, una profundidad única. Cada caricia, una ternura indescriptible. No perdimos tiempo en lamentos ni en rebeliones contra lo inevitable. En cambio, concentramos nuestras energías en vivir plenamente el tiempo que nos quedaba. Antonio falleció una mañana de octubre, serenamente en nuestra casa, sosteniendo mi mano. Su última palabra fue mi nombre. Susurrado con tanto amor que aún lo escucho en los momentos más silenciosos. El duelo fue profundo, pero diferente de la devastación que sentí cuando Frank me dejó. No hubo traición ni rechazo, solo el dolor natural de la separación física de alguien profundamente amado. Antonio me había dado 8 años de amor verdadero, respetuoso, nutritivo. Me había enseñado que era posible amar de nuevo, de forma diferente, pero igualmente válida. En los meses siguientes, el trabajo fue mi refugio. Volví a frecuentar la confitería diariamente, no tanto para gestionar, sino para estar presente, para sentir el calor del horno, el aroma de los dulces, el bullicio de los clientes. Retomé el programa de radio, ahora también abordando temas como el duelo, los nuevos comienzos, el arte de encontrar sentido en la pérdida. En 2018, a los 72 años, recibí una invitación inesperada para escribir un libro sobre mi trayectoria. Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Quién estaría interesado en la historia de una señora común que simplemente había vivido su vida de la mejor manera posible? Pero el editor insistió, había algo universal en mi recorrido, algo que podía resonar con personas de todas las edades, especialmente mujeres enfrentando transiciones importantes. Acepté el desafío. Durante un año me dediqué a organizar mis recuerdos, a reflexionar sobre las lecciones aprendidas, a encontrar palabras para expresar sentimientos que a menudo parecían ir más allá del lenguaje. El libro Sweet New Beginnings, How I Lost a Husband and Found Myself se publicó en 2019 y, para mi sorpresa, tuvo una cálida recepción. Las firmas de libros fueron momentos emotivos donde conocí a mujeres y algunos hombres que se identificaban con diferentes aspectos de mi historia. Algunos venían después de divorcios traumáticos, otros después de pérdidas profesionales. Otros más buscando inspiración para comenzar un nuevo capítulo después de la jubilación o la partida de los hijos del hogar. Fue en una de estas firmas en una librería del centro de Portland donde me encontré de nuevo con Amanda. Estaba en la fila sosteniendo mi libro, visiblemente nerviosa. Cuando le tocó el turno, colocó el libro sobre la mesa y dijo en voz baja, «No sé si me recuerdas». Por supuesto que la recordaba. Su rostro era más maduro. Finas líneas marcaban las comisuras de sus ojos. Su cabello era más corto y con algunas hebras grises, pero seguía siendo inconfundiblemente la mujer que alguna vez había estado en los brazos de mi esposo. «Te recuerdo, Amanda», respondí con calma. «¿Cómo estás?». Pareció sorprendida por mi reacción tranquila. «Bien, gracias. Yo leí tu libro 2 veces, en realidad. Es extraordinario». Le agradecí el cumplido, esperando que continuara. Había algo más que quería decir. Lo podía notar por cómo dudaba, por cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la tapa del libro.
Quería que supieras que he aprendido mucho de mis errores, dijo finalmente. Lo que te hice a ti, a tu matrimonio. No tengo excusas. Era joven, egoísta, pero eso no lo justifica. Solo espero que sepas que esa persona ya no soy yo. La miré, realmente la miré más allá de la imagen cristalizada que guardaba en mi memoria. Vi a una mujer de mediana edad cargando sus propias cicatrices, buscando su propia redención. Todos evolucionamos, Amanda, respondí mientras firmaba su libro. Todos merecemos la oportunidad de convertirnos en mejores personas. Cuando le devolví el libro, agregué, sabes, en retrospectiva, tal vez debería agradecerte. Me miró confundida. ¿Agradecerme? Si no hubiera sido por esa noche en la oficina, tal vez nunca habría descubierto mi propia fuerza. Nunca habría abierto la confitería, escrito este libro, tocado la vida de tantas personas. A veces lo que parece nuestro mayor desastre termina siendo nuestro mayor regalo. Lágrimas brillaron en sus ojos. Eres extraordinaria, señora Celia. Ahora entiendo por qué este libro está tocando a tanta gente. Ese encuentro, tan improbable como significativo, fue una confirmación más de que la vida rara vez sigue un guión predecible. Las personas que nos hieren pueden convertirse en catalizadores de nuestra transformación. Los finales que tememos pueden ser solo el preludio de comienzos mucho más ricos. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás con una mezcla de asombro y gratitud por el camino recorrido. La cadena Celia Sweets ahora tiene 5 tiendas gestionadas principalmente por Christine. Con la ayuda de algunos nietos que mostraron interés en el negocio, el programa de radio se transformó en un podcast que alcanza una audiencia aún más amplia. El libro está en su 4ª edición y hay conversaciones sobre una posible adaptación cinematográfica. Algo que me hace reír por lo surrealista que parece. Frank falleció el año pasado a los 76, en paz con su familia a su lado. Estuve presente en el funeral no por obligación, sino por respeto a una historia compartida, por los hijos y nietos que amamos durante décadas, que a pesar de todo formaron quien soy hoy. Ahora vivo sola por elección en la misma casa que compartí con Antonio. El jardín de rosas que él plantó sigue floreciendo, cuidado por mis manos, que aunque más arrugadas y menos ágiles, aún encuentran alegría en crear belleza, ya sea a través de flores. Palabras o los dulces que ocasionalmente todavía preparo para mis bisnietos. La vida me enseñó que no hay fórmula mágica para la felicidad, ni receta infalible para superar la adversidad. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propios ingredientes. Lo importante es recordar que no importa cuán doloroso sea el momento presente, es solo eso, un momento. Y los momentos pasan, se transforman, hacen espacio para nuevas posibilidades. Si hay un mensaje que me gustaría dejarles a ustedes, mis queridos, que han seguido mi historia hasta aquí, es este: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para descubrir talentos dormidos, para cultivar nuevas amistades, para abrir el corazón al amor, para encontrar propósito y significado. La vida no termina con un divorcio, una jubilación, una pérdida. Solo cambia de dirección, ofreciendo nuevos caminos, nuevos paisajes, nuevas aventuras. Y ahora, al cerrar este relato, quiero agradecer a cada uno de ustedes que dedicó tiempo a escuchar la historia de una señora que simplemente se negó a rendirse. Que encontró en las migajas de un corazón roto los ingredientes para crear algo nuevo, algo dulce, algo verdaderamente suyo. Si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, si trajo esperanza para un momento difícil, si inspiró un pequeño paso hacia tu propio nuevo comienzo, entonces todo el viaje valió la pena. Porque al final, tal vez eso sea lo que realmente importa. No solo las vidas que vivimos, sino las vidas que tocamos en el camino. Hasta que nos volvamos a encontrar, mis queridos, siempre recuerden,
El mejor capítulo de su historia puede ser exactamente el que aún no han escrito. Y donde quiera que estén, encuentren dulzura incluso en los momentos más amargos de la vida. Con amor, Celia. Y antes de despedirme, mis queridos, no olviden dejar su like en este video. Suscríbanse al canal Grandma's Diary si aún no lo han hecho, y compartan esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cada like, cada suscripción, cada comentario me hace sentir que mi historia valió la pena contarla. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y hasta la próxima.